Bueno, el Señor les bendiga, hermanos. Buenos días. Good morning. ¿Cómo están? Gusto de verles. Es una bendición el poder compartir esta mañana con cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Queremos iniciar este servicio dándole la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. No son todos los que somos, no están todos los que somos, ni somos todos los que están. Pero bueno, vamos a iniciar, hermanos, en esta mañana dándoles a cada uno de ustedes la bienvenida. Yo quiero en esta mañana preguntar si hay alguien que nos visita por primera vez, independientemente de mi hijo, y que no es la primera vez que nos visita, pero está con nosotros en esta mañana, a quien le quiero dar la bienvenida, a mi nietecita que está con nosotros. ¿Y cómo le decimos nosotros a una persona cuando viene así de vez en cuando, viene por primera vez? Le decimos bienvenidos, ¿verdad? Que se sientan como en casa con nosotros. No sé si alguien más nos visita por primera vez. A ver, hermana. ¿Su nombre, por favor? Alma. Muy bien. ¿Cómo le decimos a doña Alma? Bienvenida. Gracias por estar con nosotros. ¿Hay alguien más en esta mañana? Mónica con su familia, con su esposo y familia. ¿Cómo le decimos a la hermana? ¿Cómo cuesta identificar ahora, verdad? Con así, es un poco complicado decir enmascarados, ¿verdad? Pero así parecemos, ¿verdad? Enmascarados, porque es una máscara la que tenemos acá. Pero gracias, hermana, por estar con nosotros. Gracias por la visita de su esposo y su familia. Le decimos bienvenidos. ¿Alguien más? ¿Alguien más que esté con nosotros por primera, segunda, tercera vez? ¿No hay nadie más? Bienvenidos a todos. Dios les bendiga, hermanos de la música. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Y vamos a iniciar y queremos hacerlo pidiendo la dirección del Señor. Por favor, póngase de pie y vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias en el nombre de Cristo nuestro Señor, por darnos la oportunidad, Padre, de estar en este lugar, Señor, con el propósito, Padre eterno, de alabar y glorificar tu nombre. Te suplicamos, Señor, que tú pongas en nuestro corazón la sensibilidad de que estemos, Padre eterno, dispuestos a alabar y glorificar tu nombre en este día. Señor, gracias por que tenemos aún la libertad, Padre, de reunirnos, de congregarnos para buscar tu presencia, Señor, en comunión, buscar tu presencia en un grupo de tus hijos. Señor, queremos, Padre, que tú nos dirijas con tu Santo Espíritu y que todo lo que nosotros hagamos en esta mañana, Señor, honre y glorifique tu nombre. Dispone el corazón de cada uno de los aquí presentes para que podamos juntos y en armonía alabarte, Señor. Padre, creemos, Señor, que en esta mañana hay necesidades, Padre, que tú, Señor, suplirás conforme a tu santa y divina voluntad. Oramos, Padre eterno, porque tú seas, Señor, el que obre
en la vida de nuestros hermanos que están enfermos, que están pasando por alguna situación difícil, Padre eterno, los ponemos en tus preciosas manos. Señor, gracias porque tenemos el acceso a ti, Señor, a través de los méritos de tu Hijo Jesucristo. Oramos, Padre eterno, porque tú seas, Señor, honrado en este día a través de tu iglesia. Bendice, Señor, las alabanzas, bendice, Señor, tu palabra en el corazón de cada uno en esta mañana. Señor, usa a tu siervo, Padre, con tu poder de tu Espíritu Santo. Te alabamos y te bendecimos y en tus manos dejamos este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Voy a pedirles, hermanos, que abran sus Biblias. Si quieren permanecer de pie, lo pueden hacer. Vamos a leer en Primera de Timoteo, en el capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2. También queremos darle la bienvenida. Estamos en diferentes plataformas y queremos en esta mañana también darle la bienvenida a las personas que nos acompañan a través de estas plataformas y decirles que los bendecimos en el nombre del Señor y deseamos lo mejor para cada uno de ustedes y gracias por estar con nosotros. También ahí donde usted está, abra su Biblia, comparta con nosotros esta porción de su palabra. Vamos a leer entonces capítulo 2 de Primera de Timoteo. Para los hermanos que están llegando, bienvenidos. Primera de Timoteo, capítulo 2, del 1 al 7. ¿Qué tal si leemos todos juntos? Amén. Yo creo que lo tenemos en la pantalla también. Dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo y vamos a repetir el 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Pueden sentarse, hermanos. A los que acaban de llegar, sean bienvenidos. Dios les bendiga. Vamos a preparar nuestros corazones, hermanos, para alabar y glorificar el nombre de Dios. Si no hay algo más que agregar antes de la música, nos disponemos para alabar y glorificar el nombre del Señor. Si se quiere quedar parado o sentado, como usted guste, hermano, como usted más pueda conectarse con el Señor, que Él se merece todo en nosotros. Porque tu fidelidad, Señor, nunca nos fallará. Porque tu fidelidad nunca cambia, Señor. Tu amor nunca cambia. La tierra puede pasar, el viento, el mar, todo, pero tú siempre has sido, eres y siempre serás el mismo. Gracias, Señor. Gracias por lo que hiciste en la cruz. Porque ahí fue donde lo diste todo de ti. Y no hay como nosotros podamos pagarte, Señor, sino con nuestra alabanza, Señor, y dándote
nosotros. Todo nuestro amor, Señor, toda nuestra atención. Nada me separará, aun si trato de escapar, tu amor siempre es fiel. Perfecto sé que no soy, pero nueva es tu oportunidad, tu amor siempre es fiel. Si permaneces por siempre, tu amor nunca cambiará. Puede que haya dolor, pero tú traes gozo. Y en la tempestad ya no tengo que temer, porque yo sé que me amas. Tu amor siempre es fiel. El viento es fuerte y profundo el mar, pero yo solo sé que no estaré. Su amor siempre es fiel. Profundo el lago está, nunca pensé que alcanzaría a cruzar. Tu amor siempre es fiel. Tú permaneces por siempre, tu amor nunca cambiará. Puede que haya dolor, pero tú traes gozo. Y en la tempestad ya no tengo que temer, porque yo sé que me amas. Tu amor siempre es fiel. Y haces todas las cosas para mi bien. Haces todas las cosas para mi bien. Y haces todas las cosas para mi bien. Y haces todas las cosas para mi bien. Tú permaneces por siempre, tu amor nunca
Sí, Señor, y sí, cantando de tu fidelidad. Te abrimos nuestro corazón y te damos todo. Aun si el camino estrecho decidimos seguirte, Señor. Si el camino estrecho es, tu espíritu yo seguiré, aunque quebrantado esté, cada pieza te daré. Oigo tu voz, aquí estoy, Señor. Digo, sí, Dios, aquí estoy, Señor.
Cuando decimos aquí estoy, Señor, para que seas tú quien hable a mi vida, que seas tú, Señor, quien me envíe. Dice la palabra que la mies es mucha, pero los obreros pocos. Vamos a entonar este canto, heme aquí, envíame a mí, y que podamos hacer de este canto incluso una oración de obediencia al Señor. Amén. Es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí.
que vagan sin ti. Envíame a mí, yo iré. Voy a invitar a nuestra hermana María Alvarado, nuestro hermano Pinzón, nuestra hermana Telma, nuestro hermano Abraham Chacón, nuestro hermano Samuel Herrera, nuestra hermana Amalia. Amén. Voy a invitarlas que pasen aquí, hermanos. Vengan acá. La palabra misma manifiesta, amén. Ellos van a leer un texto y hay una oración específica que les di a cada uno de ellos. Y ellos van a decir cuál es la oración, por qué vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque aquí estamos, Padre Santo, para obedecer, Señor, tu palabra y para seguir adelante, Señor Jesucristo. Dice segunda de Tesalonicenses 3:1: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Te damos gracias, amado Rey, para que llevemos la palabra, hermanos, de lo que mi Padre Santo nos ha enseñado. Bendito sea y se glorifique Él en todo momento y con todo lo que nosotros le podamos compartir a los demás. Amén. Gloria a Dios. La palabra del Señor dice: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Señor, clamamos en esta mañana para que nuestra vida, hermanos, se vuelva nuevamente a la senda antigua. Clamemos al Señor porque Él no tardará en respondernos. Así es de que vamos a orar clamando al Señor para que regresemos como cuando usted aceptó al Señor a su primer amor. Señor, te damos gracias en esta hora, Padre, porque está aquí tu pueblo que te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero. Gracias, Señor, porque hay un grupo de tus hijos con el deseo de estar en comunión contigo y con cada uno de nuestros hermanos. Señor, ayúdanos a recapacitar, ayúdanos a volvernos, a reidentificarnos, Señor. Te damos las gracias, Padre, porque nos das la oportunidad todavía de poder alzar nuestros ojos, Señor. Gracias, Padre, por este hermoso día que nos permitiste y es la oportunidad para volvernos a ti, Señor. Ayúdanos y respóndenos en el nombre de Jesús. Amén. Leemos en Mateo capítulo 6 y verso 10: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Señor, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por darnos la oportunidad, Padre, de estar aquí en este lugar para buscar hacer tu voluntad. Ayuda a cada uno de los que estamos presentes, de los que nos ven, Señor, a través de estas plataformas, Padre, para que nosotros podamos siempre buscar hacer tu voluntad. Señor, y gracias porque tu voluntad es perfecta y es en los cielos como también en la tierra. Te alabamos y te bendecimos y te suplicamos, Señor, que tú nos ayudes a hacer tu voluntad cada día de nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer en Romanos 10. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Oremos. Amado Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Dios, poniéndote nuestras peticiones delante de ti, oh Dios, para que el deseo de nuestro corazón como tu pueblo sea el que
las demás familias, Señor, que no te conocen alrededor del mundo, puedan abrir sus corazones, oh Dios, y que tú puedas entrar en sus hogares para que tu nombre sea glorificado, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga a mis hermanos. Voy a orar el San Mateo 38. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El Señor nos está llamando, hermanos, para que trabajemos en su mies. Oremos. Te damos gracias, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, por el privilegio de ser tus obreros. Te pido que nos ayudes para ser obreros útiles y que podamos traer obreros a tu mies, Señor. Que podamos trabajar, Padre Celestial, porque es un privilegio, mi Dios, el que nos da, Señor, para poder trabajar en tu obra, Padre. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón dispuesto, Padre Santo, para trabajar, Señor, y así traer nuevos obreros a tu mies, Padre Santo. Amén. Efesios 6, 18 y 19 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Señor, te damos gracias porque tu palabra es clara, mi Dios. Nos insta a que hablemos, Señor, en tiempo y fuera de tiempo. Ayúdanos, Padre Santo, a ser obreros aprobados. Y mi Dios, así como el soldado, Señor, se alista, se prepara nuestra mente, nuestros corazones, Señor. Y como dice el canto, Padre, cuando tú dices, y Elías te responde, envíame a mí. Señor, que estemos listos. Ayúdanos, que podamos, Señor, tener valor de hablar tu palabra donde sea que estemos, Dios amado. Ayúdanos a leer tu palabra y que quede grabada en nuestra mente y nuestros corazones. Y Señor, que podamos ser luz para encontrar lo perdido. Te alabamos y te damos gracias por esta oportunidad, Señor, de venir ante ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Tenemos una gran responsabilidad, amén. Pueden sentarse. Hermanos, nosotros hemos venido a celebrar vida y celebramos vida en Jesús. Amén. ¿Cuántos creemos eso? Usted celebra vida, no celebramos la muerte, ¿verdad? Celebramos la vida y la vida eterna, una vida abundante. En esta mañana, hermanos, tenemos dos familias. Tenemos a nuestro hermano Wilson y su familia. Si pueden pasar, por favor. También tenemos a nuestro hermano Rubén y a su esposa Carrie Martínez. ¿Sí, verdad? Ok. Pensé que se me había olvidado. Nuestros hermanos siempre nos han visitado, ¿verdad? En matrimonios. Hemos tenido la oportunidad de tener hermano Wilson. Pasen aquí al frente, hermanos, con sus hijos. Voy a invitar a nuestros hermanos Martínez que vengan a este lado acá. Traen su bebé, nuestra hermana Carrie. No se me olvide el nombre de ella porque es el mismo nombre de mi esposa, ¿verdad? Así que... pero hoy vienen ellos, hermanos, con la bendición que Dios les ha dado a cada una de estas familias, ¿verdad? Dice que la palabra que nuestros hijos son bendición, que son como saetas, dice la palabra de Dios. Amén. Nuestra hermana Carrie estuvo orando por su bebé. Amén. Es una respuesta a oración, ¿verdad, hermana? Qué bueno, gloria a Dios. Imagino que nuestros hermanos también han tenido esa misma
mentalidad de estar orando por sus hijos. La palabra en Lucas capítulo 2, en el versículo 21, en adelante dice, presentación de Jesús en el templo. Cumpliendo los 8 días para circuncidar, dice al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual sí había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo en el Señor. Una de las cosas que nosotros necesitamos entender, y en este momento me dirijo a las dos familias, queremos que nuestros hijos sean bendecidos. Pero el sentido de la presentación, según lo que la Biblia nos dice, es que nosotros como padres adquirimos la responsabilidad de guiar a nuestros hijos en el camino del Señor. La palabra del Señor dice, instruye al niño en su camino, para que cuando fuese viejo, dice, no se aparte del camino del Señor. Y aun cuando esté joven, que guarde la palabra también. Entonces, el sentido de la presentación hoy de los niños es que los padres vienen a responsabilizarse. Por supuesto, los ponen con el Señor, pero a la misma vez los padres vienen a responsabilizarse a poder darles a ellos una educación cristiana, donde ellos puedan velar, ¿verdad? Y que el Señor pueda guiar los pasos de estos jóvenes cuando ya estén grandes, ¿verdad? De estos bebés, ¿verdad? En el camino del Señor. Pero para eso también van a requerir la responsabilidad de nosotros como iglesia, que podamos estar orando por ellos, ¿verdad? Y que ellos como padres también puedan estar orando por sus hijos y puedan estar comprometidos con el Señor. ¿Por qué? Porque usted no puede dar lo que usted no tiene. Si nosotros no tenemos esa relación con Dios, será difícil poderle dar eso a nuestros hijos. Así que vamos a comenzar con nuestros hermanos Martínez, ¿verdad? Hoy han venido a presentar a su bebé. ¿Cuál es el nombre? Catherine, ok. Así que vamos a presentar hoy y vamos a orar primeramente por ella. Amén. Debido a las reglas que tenemos, no quiero cargarla, así que voy a dejar que sea nuestra hermana quien la cargue y vamos a orar por ella, pidiendo que sea el Señor quien pueda bendecir la vida de ella. Amén. Y no solamente de ella, pero de su familia. Hermanos, si son tan amables y desean ponerse en pie, yo sé que no podemos venir, pero si podemos extender nuestras manos hacia ellos, haciendo una oración por la bebé y también por los padres, que el Señor pueda también guiarlos a ellos. Amén. Vamos a orar por la familia Martínez y después vamos a orar por nuestro hermano Wilson y su familia. Amén. Padre de la gloria, en esta mañana, Señor, venimos reconociendo lo que tú eres, Dios. Padre, cuán importante es para nosotros poder reconocerte, Señor, en nuestra familia. Nuestros hermanos, Señor, han reconocido hoy la importancia de presentar a su hija. Pero hoy, Señor, se unen, Señor, a la responsabilidad, a la obediencia, Dios, de poder, Señor, ser obedientes a ti y poder ellos, Señor, comprometerse, Señor, a guiar a su bebé en el camino, Dios, verdadero, en el camino que es Jesucristo. En esta mañana, Señor, queremos bendecir la vida, Señor, de esta bebé, Señor. Que seas tú, Señor, quien pueda guiar sus pasos siempre, Señor, con tu palabra, Dios, donde su mente y su corazón, Señor, sean guardados, Dios, para tu reino, Dios. Padre, de antemano, Señor, la ponemos en tus manos, Señor, y que seas tú, Señor, quien la proteja, Dios, de todo mal camino, Dios, de toda mala compañía, Dios. Que sus padres, Señor, también puedan, Señor, inculcar a ellas, Señor, el leer, en la oración, Señor, en el caminar, Señor, al templo también, Padre. Padre, bendecimos a nuestros hermanos Martínez también, bendecimos su familia, Señor, y te pedimos, Dios, que tú sigas poniendo esa intencionalidad en ellos, Señor, de seguir guiando a sus hijos, de que ellos puedan saber, Señor, la responsabilidad que tienen contigo, Dios, en el instruir a sus hijos, Señor, y en este caso a Catherine, Señor, en el camino de la verdad, que es Jesucristo. Padre, la bendecimos a ella en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La responsabilidad no solamente es para ella, pero para nosotros como iglesia también, el orar por ellos. ¿Cuántos de nosotros como iglesia nos comprometemos
a seguir orando por la familia Martínez. ¿Cuántos decimos amén? Amén, gloria a Dios. Vamos a orar entonces ahora. Van a presentar los dos niños, hermanos. Amén. Vamos a orar también. ¿Cuál es el nombre de él? Jordan. Jordan y Luna. Luna. Jordan y Luna. Amén. Así que vamos también a orar por ellos y que sea el Señor quien pueda guiar también la vida de ellos, ¿verdad? Y de sus padres. Amén. ¿Me ayudan, hermanos, a orar por ellos? Amén. También. Y por la vida de los niños. Amén. Padre de la gloria, Dios, venimos ante tu presencia, Señor, a presentar a Jordan, Señor, y a Luna, Dios. Que seas tú, Señor. Solamente pienso, Señor, cuando tú le dijiste a los discípulos, dejad los niños, venid a mí, y no se los impidáis. Cuánta responsabilidad tenemos, Señor, incluso de poder guiarlos a ellos, pero aún aprender de ellos, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a nuestro hermano Wilson y a su esposa, Señor, a continuar, Señor, en ese crecimiento espiritual en ellos, Dios. No solamente para con ellos, pero también para con sus hijos, Dios. Padre, en esta mañana, Señor, te pedimos que seas tú quien guarde, Señor, los pasos. Que seas tú, Señor, quien dé la dirección, Señor, a Jordan y a Luna, Dios. Padre, que esta mañana, Dios, ellos, Señor, de antemano, Señor, tú puedas ir depositando, que tu Santo Espíritu, Dios, pueda ir en ellos, Señor, poniendo, Señor, ese deseo, Dios, de buscarte, ese deseo, Dios, de poder aún, Señor, como niños, Señor. Recordamos la vida de Timoteo, Señor, su abuela y su madre inculcaron esa fe, Señor. Que la fe en ellos, Señor, pueda crecer y abundar y que cuando sean grandes, Señor, puedan dar testimonio, Dios, del Dios poderoso que tú eres. Que sus vidas, Señor, puedan glorificarte. Bendícelos, Señor, en sus carreras. Bendícelos, Señor, en su vida. Prospera, Dios, en ellos, Señor, en su futuro, Dios. Así también, Señor, bendecimos sus vidas, Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos comprometemos, hermanos, a orar por nuestro hermano Wilson y por su esposa y por sus hijos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Amén. Pueden sentarse. En la gaveta, there are some batteries. Hermanos, ¿cómo están? ¿Estamos listos? ¿Cuántos tienen su pulsera con ustedes? ¿La trajeron? Yo sé que hay algunos que no la tienen, pero si usted la tiene, qué bueno. Y si no la tiene, pues también, ¿verdad? Hermanos, en esta mañana nos sentimos alegres y gozosos. Comenzamos esta serie que le hemos llamado Oremos. Lastimosamente los versículos no están de acuerdo, porque es Mateo 8:39, ¿verdad? Por aquellos que ponen atención a los detalles de texto, ¿verdad? Pastor, 28:39, ¿cuál es ese versículo? Lo importante, hermanos, es que podamos enfocarnos en el propósito por lo cual queremos hablar en esta serie. La oración, hermanos, es algo magnífico, es algo maravilloso y sobrenatural. Lastimosamente, como iglesias, ¿verdad? Como iglesia, muchas veces nosotros no le damos la importancia a la oración. Aquellos que oran podrán darle el sentido y podrán ver el beneficio de lo que es la oración. En esta mañana, hermanos, el deseo, mi enfoque será más en la intencionalidad de poder hablar en cuanto a una oración evangelística. Y no sé cuántos de nosotros tal vez hemos pensado de esa manera. Ahora, obviamente todos oramos por los perdidos que conocemos, gente que tiene una gran parte en nuestro corazón, un familiar, un amigo, por relación del amor que tenemos con ellos. Pero creo que en cierta manera, hermanos, podemos hacer esto a un lado por un momento. Y es fácil hacerlo porque sentimos un aprecio a esas personas, ¿no es cierto? Es fácil orar por un familiar, es fácil orar por un amigo, pero ¿qué tal orar por los presidentes? Lastimosamente, hermanos, cuando a veces miramos en las redes, ¿verdad? Es más triste ver en el pueblo creyente, en los cristianos, el juzgar, el criticar más a aquellos que están en eminencia, ¿verdad? Hacemos ciertas acusaciones, pero usted y yo no somos jueces.
usted y yo no hemos sido demandados a hablar, ¿verdad? Algunas veces hablamos aún hasta despiadadamente y deseamos cosas feas, aún para aquellos líderes, aún para aquellos que están en la sociedad. Dios no nos ha llamado a juzgar. Vayamos a 1 de Timoteo, capítulo 2. Aquí tenemos una exhortación de Pablo. Es una instrucción, oiga muy bien, sobre la oración. Dice la palabra exhorto ante todo, dice. Oiga muy bien, ante todo. Que se hagan, ¿qué dice? Rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias. ¿Por quién, dice? Por algunas personas. Solamente por tu amigo que te trata bien. Solamente por tu familiar que tú amas tanto. La intencionalidad aquí dice que sea por todos los hombres. No hay una excepción alguna. ¿La ve usted ahí? No. Dice que oremos por todos los hombres. Ahora él comienza a dar aquí otros puntos. Veremos el segundo versículo. Por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivan quieta y reposadamente en piedad y honestidad. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad suya y mía? Entonces, la oración evangelística, hermanos, no abarca a cierto grupo de personas. La oración evangelística abarca a todos los hombres, independientemente de su estado social, su raza, su color y su lenguaje. Pero lastimosamente nosotros como iglesia, y me voy a atrever a decir esto, tal vez usted, hay muchos de nosotros que hemos fallado en esta situación. Pregúntese usted cuántos de nosotros, cuáles son las palabras que nosotros usamos cuando hablamos de los líderes políticos, de nuestra sociedad, de nuestra comunidad. ¿Estamos orando nosotros por ellos? En cada uno de los versículos que los hermanos leyeron, a ellos les di un texto específico por lo que leyeran, ¿verdad? Por lo que teníamos que orar, por la nación. Pero si usted se da cuenta, a través de la Biblia nosotros nos damos cuenta que la Biblia ha sido intencional. A través de toda la historia bíblica podemos ver, hermanos, que ha sido ha habido en ellos una intencionalidad para orar por el pueblo, para orar por los perdidos. Eso tendría que ser nuestra intención. Ahora, y es fácil entonces de hacer porque la oración evangelística apasionada del hecho es el ejercicio, dice alguien, y el compromiso espiritual que toma tiempo y mucha energía. Y se lo voy a decir por qué. Cuando yo estaba leyendo este pasaje me sentí compungido y me sentí triste conmigo mismo. Porque tal vez no he sido tan intencional aún en cómo la Biblia lo presenta. Generalmente nuestras oraciones son bien egoístas, ¿cierto o no? Si somos honestos con nosotros mismos. Nuestras oraciones son muy egoístas porque generalmente oramos solamente por nosotros, por lo que deseamos nosotros. ¿Cierto o no? Pero cuando usted se fija en la historia bíblica, las personas, Jeremías, Samuel, Pablo, Moisés, ellos tenían una intencionalidad en orar por el pueblo. ¿Cuál ha sido nuestra intencionalidad? Entonces, al leer el pasaje, hermanos, para llamar a todos nosotros y pasar aquí, podamos ver este tiempo en oración por aquellos que están sin el Salvador, tratando de implementar la manera inmediata de intención de lo que el apóstol dice aquí a Timoteo. Entonces, una cosa que es obvia, la oración por los perdidos. ¿Cuántos de nosotros le hemos dado atención a esa palabra, perdidos? ¿Cuántos de nosotros somos intencionales en orar? Usted y yo posiblemente tratamos de juzgar la sociedad, pero ¿cuántos de nosotros estamos orando por la sociedad? Qué fácil es marcar a las personas, ¿no? Muchos de nosotros somos más parte del problema, pero no de la solución. La iglesia está aquí como un agente transformador, ¿sabía usted? No un agente de crítica, no un agente de juicio. Entonces, ese es el sentido. Entonces, necesitamos orar por los perdidos sin importar lo que nosotros podamos aún creer acerca de ellos. ¿Por qué? Si usted se fija, cuando en esta temporada que estamos leyendo, en ese tiempo que estamos leyendo en Timoteo, ¿quiénes estaban de reyes? En ese más bien las traducciones dice emperador. ¿Y quién era Nerón? ¿Y quién era Nerón? Era un déspota.
Era un hombre loco. ¿Qué pensaba de los creyentes? Pero aún él le invita a ellos. Aún si usted se fija, aún Pedro es intencional cuando está hablando allá en 1 y 2 de Pedro. Lo que le dice a la iglesia, ¿por qué? ¿Qué hacían estos hombres? Agarraban a los cristianos y ¿qué hacían? Les ponían piel de animales para que los perros los fueran a cazar. Y aún también los ponían como antorchas para alumbrar el camino. ¿Qué tan fácil es para nosotros en hoy en día llamarnos creyentes? ¿No es cierto? Entonces, el propósito del mensaje de hoy, hermanos, es que usted y yo podamos ser intencionales, ver lo que la palabra de Dios nos dice, lo que la palabra de Dios nos ha llamado a responder. Que usted y yo podamos levantarnos y ser parte de ese remanente que ora, que viene y se inclina. ¿Sabía usted que Daniel oró y oró y oró y se cree que eran más de 60 años que este hombre oró hasta que pudo ver respuesta? Nuestro corazón se compunge por la gente perdida. ¿Sabe usted que la gente, su compañero de trabajo posiblemente, o el presidente o quien sea, de donde usted lo quiera llevar, de lo más alto a lo más bajo, como lo vea, pero hay un infierno? Y que si no oramos por ellos, esta gente se va a perder. Le trae eso, le compunge aún al Señor Jesucristo. Esto lo llevó a llorar. Nos lleva a nosotros como pueblo creyente, o hemos perdido la sensibilidad de orar por los perdidos. Pero estamos tan enfocados en nosotros mismos que posiblemente hemos perdido la sensibilidad. Entonces, hermanos, es esencial, es importante, es crítico, es crucial que nosotros entendamos, aunque la Biblia, la palabra de Dios, la Biblia, este libro maravilloso, que la Biblia, la palabra de Dios enseña acerca de una oración de ese tipo. De lo que está hablando aquí Timoteo. Entonces, ¿es legítima? Le pregunto yo. ¿Es necesaria? Pregunto. ¿Realmente podemos orar por la salvación de las personas, por la salvación de la ciudad de Bakersfield, por un estado, por una nación, por una tribu? Podemos orar en ese tipo de términos amplios, no solamente el enfoque de un círculo de personas de esta congregación. A veces yo he estado pensando últimamente, ¿cuál es el enfoque de nuestro tiempo de oración los sábados o cuando oramos aquí? ¿Se trata tanto de nosotros? Porque usted y yo conocemos del Señor. Pero ¿qué de aquellos que todavía no han sido alcanzados? El propósito de Jesucristo de venir a morir fue por los perdidos. Dice, yo he venido por los perdidos, no he venido por los que son sanos. Entonces, ¿cuál es el propósito realmente por el cual esta congregación, nosotros como iglesia existimos? Ese debería de ser el punto de nosotros. Entonces regresemos. Nuestra manera de pensar en primer lugar, hermanos. Si usted ve en el Pentateuco, y si usted no está familiarizado con el Pentateuco, son los 5 primeros libros de la Biblia. Cuando nosotros vemos a Moisés y nos encontramos en Números, si usted va a Números capítulo 11, Números capítulo 11, versículos del 1 al 2, aún si usted fuera al capítulo 14 también. Pero vamos a leer Números 11. Números 11, del 1 al 2. Dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Y lo oyó Jehová. Y ardió, ¿qué dice? Su ira. Y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió a uno de los extremos del campamento. Miren el otro versículo. Entonces, ¿qué hizo el pueblo? ¿Qué hacemos nosotros? Que se vayan al infierno todos. En la forma en que nosotros hablamos, digo yo, wow, ¿qué hay en nuestro corazón? Si los creyentes piensan de esta manera, ¿cómo pensarán los que no son creyentes?
¿Qué piensa de su vecino o de su vecina, que posiblemente es de una raza diferente a la suya y a la mía? O tal vez que la filosofía de ellos es diferente a la suya y de la mía. No es su responsabilidad juzgarlos. Pero algo que yo le puedo decir claramente y seguramente que es su responsabilidad, nuestra responsabilidad, es orar por ellos. Y Moisés oró a Jehová, y el fuego, ¿qué dice? Si mi pueblo se humillara, dice. Pero si nosotros no tenemos esa sensibilidad de nosotros como creyentes, será difícil. Entonces podemos ver aún en Números 14:3. Y en este momento usted no necesita buscarlo. En esos dos lugares, en Números, ¿qué hace Moisés? Moisés ora. Moisés oró, y él oró por los israelitas aún incrédulos, no solamente incrédulos, pero aún ingratos, que estaban quejándose. Y su oración básicamente fue porque Dios no los consumiera. Y eso es el punto de la oración evangelística. Que Dios no consuma esta tierra, sino que sean salvos. Y ese es el deseo de Dios. Tiene que ser su deseo. Dice que el deseo de Dios es que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Mira el deseo de Dios ahora. Pero ¿cuál es su deseo? ¿Cuál es nuestro deseo para con aquellos, con aquella amplitud que podemos ver en nuestra comunidad, en nuestra sociedad? ¿Se puede imaginar que usted todos los días orara por el maestro de sus hijos? ¿Se puede imaginar que usted todos los días orara por el alcalde de esta ciudad? Todos los días. Que usted doblara rodilla, que nosotros dobláramos rodilla. ¿Se puede imaginar el cambio que haría? ¿Se puede imaginar que esta congregación pudiésemos tomar un tiempo de venir a orar temprano, antes de comenzar el servicio? Y no quiero que eso suene legalista, pero que podemos ser intencionales como un grupo, porque hay algo maravilloso. Dice la palabra que donde hay 2 o 3 congregados, dice, ahí está la presencia de Dios, por supuesto. Pero que hubiera una intencionalidad y que un día digamos, vamos a estar orando por los amigos, por los vecinos. ¿Sabe cuál es la intencionalidad de esto? Que usted y yo podamos tener un recordatorio, porque se nos olvida. Esa es la intencionalidad de esto. No es porque se vea bonito. No, es porque podamos orar. Es porque podamos orar. ¿A quién tiene en mente usted ya? ¿A quién tenemos en mente? Si usted se fija en Números 14:19, clamó a Dios con estas palabras: perdona, te ruego, la iniquidad de este pueblo, que su grandeza dé tu misericordia. Y aquí está Moisés, el profeta de Dios, quien se le da la responsabilidad del liderazgo entre el pueblo de Israel, y la pasión de su corazón, ¿cuál era? Era clamar a Dios. Usted y yo tenemos una responsabilidad. La mies es mucha, pero ¿qué dice la palabra? Los obreros son pocos. Y siguen siendo pocos. ¿Por qué? Por nuestro egoísmo muchas veces. ¿Qué está afectando en nosotros? Porque comienza con usted y conmigo. Y aún no piense que en alguien, pero es que no, su responsabilidad, su llamado es personal también. Y tal vez Dios a usted no lo ha llamado a ser pastor, o a ser maestro de escuela dominical, o líder de damas, o de caballeros, o ecónomo. Pero algo que Dios sí lo ha llamado es que le sirva a Él, y que usted pueda hacer luz y sal donde sea que usted esté. En su trabajo, en su comunidad, en su vecindario. Ahí es donde nosotros comenzamos. En el Salmo 25, versículo 22. Salmo 25, versículo 22. Salmo capítulo 25, versículo 22 dice: redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Qué bello, ¿no?
Ahora, en todos estos ejemplos, hermanos, que estamos viendo y en lo que leyeron los hermanos, usted tiene ilustraciones entonces ¿de qué? De hombres orando por la salvación de un pueblo entero, de una nación entera. En 1 Samuel 7:5 también llamó a todo el pueblo que estaba pecando en Israel a congregarse en un lugar llamado Mizpa. Y Él los llamó a todos a volverse al Señor con todos sus corazones. Se puede imaginar, nosotros como iglesia llamamos, hermanos, vengan a orar para que sus hijos, para que sus familias, para que sus comunidades puedan convertirse. Pastores, que trabajé tanto. Ok, trabajó mucho. Yo entiendo que usted tiene que trabajar. Pero el domingo solamente es una vez. El sábado solamente es una vez. El Señor también dice que Él va a renovar las fuerzas. Usted dirá, pastor, es porque eso es usted. Usted no tiene que levantar. Bueno, usted, si cuando comencemos a estar en los zapatos del pastor, podemos darnos cuenta también. Es importante, hermanos. Se lo digo, ¿sabe por qué? Porque es necesario. No podemos estar tranquilos ya como iglesia. No podemos estar ahí solamente, estar sentados y tranquilos. Hay una responsabilidad, hay un llamado que la iglesia de Dios tiene. El Señor viene, hermanos. Pero también pero hay otros que se van a quedar sin salvación si usted y yo no oramos por ellos también. Eso es la responsabilidad. Dice la palabra, y si se vuelven al Señor, en 1 Samuel 7:5, con todo su corazón y citó, yo oraré por vosotros, dice. En otras palabras, yo oraré porque Dios sea misericordioso y perdone sus pecados. Eso deberíamos de orar nosotros. A un Señor pedir perdón por nuestra comunidad. Yo creo que la Biblia entonces, hermanos, nos enseña que debemos orar por los perdidos. Creo que de manera, es clara y presente en ese texto que vemos nosotros a lo largo de la Biblia. Y si ustedes ven al final del versículo 1 de 1 de Timoteo, dice, estas rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, ese tipo de oraciones es por todos los hombres, entonces debe ser hecho por todos los hombres. ¿Es limitado? No es limitado. Entonces, nuestras oraciones, las cuales normalmente hacemos, son muy egoístas, son muy pobres muchas veces. Necesitamos ampliar. De vez en cuando necesitamos extendernos. Ore por el presidente. ¿Cuántos están orando por Biden? No me conteste. ¿Cuántos están orando? Pero ¿cuántos lo están criticando? Yo creo que ahí todos levantaremos la mano, capaz. Tal vez no, tal vez yo estoy pecando en decir eso. ¿Cuántos oraban por Trump? Pero ¿cuántos hablaban del trompas? ¿Verdad? Así le decían, ¿no? Es cierto. ¿Cuántos critican las personas? Tenemos una responsabilidad. El orar por ellos. ¿Por qué está diciendo la palabra? Oren por los reyes, por los que están en eminencia. Oren por ellos. Porque es usted, el Señor, quien puede orar. Entonces nuestra oración debe ser universal en su intención. No hay lugar para exclusividad, no hay un grupo especial, no hay una élite. No hay ciertos inicios quienes solos pueden llegar a ser salvos. Somos llamados a orar por todos los hombres. Oiga muy bien, por todos los hombres. ¿Por qué? ¿Por qué todos los hombres? Hechos 17:30. Hechos 17:30. Para que sea la palabra de Dios la que hable hoy a nosotros. Hechos 17:30. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Hay exclusividad ahí, hermanos? No. Por todos. Por todos.
Aún aquellos que usted piensa que están completamente mal. Lesbianas, homosexuales. A veces a mí me daría no sé qué si tuviéramos una persona de ellas que viniera a esta congregación. Y me pregunto yo, ¿cómo responderíamos? ¿Cómo responderíamos de aquellas personas que son más marcadas por la sociedad? ¿Estamos preparados? ¿O todavía tenemos un corazón juicioso? Porque Dios nos ha mandado a amarles aún. Y usted no los puede cambiar. Aún usted pueda meterles toda la filosofía que usted entienda. Y hay muchos de nosotros que tenemos problemas con eso. Tal vez la oración tiene que ser por nosotros, ¿verdad? Y decir, Señor, cambia mi intencionalidad. Cambia en cómo yo veo a los demás, que yo los pueda ver como tú los ves. Yo quisiera que como iglesia fuéramos un poco más abiertos. No en el sentido de dejar el pecado aquí, por supuesto que no. Pero en el sentido de amar. Independientemente como tú vienes. Pero que nuestro sentido sea más de amar a las personas. Como Dios le ha amado a usted y a mí. Ese es el sentido de la oración evangelística. Todos los hombres. Ahora, eso no deja a nadie afuera. Esa oración no deja a nadie afuera. Hechos 17:30. Todos los hombres sobre la faz de la tierra son mandados ¿a qué? A arrepentirse. Ese tiene que ser el mismo sentido para nosotros. Entonces, no hay límite en esto, no hay exclusividad aquí. Eso está totalmente fuera de la intención de Dios. Todos los hombres tienen que estar ahí. Necesitamos orar por todos. ¿Por qué? Porque todos los hombres se les manda en todo lugar que se arrepientan. Tito capítulo 1, versículo 11. Tito 1, 11. Mire lo que la palabra de Dios dice ahí. Tito capítulo 1, versículo 11. A los cuales es preciso, dice, tapar la boca, que trastornan las cosas enteras, enseñando por la ganancia. Creo que no tengo lo correcto. Pero el propósito del versículo, hermanos, creo que apunté mal mi cita. El sentido del versículo que yo quería darles a entender es que todos los hombres necesitamos ofrecerles salvación. Ese es el sentido. Que todos los hombres necesitamos ofrecerles salvación. Hechos 3:26. Hechos capítulo 3, versículo 26. Hechos capítulo 3, versículo 26. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Entonces, ¿cuál ha sido el propósito de Dios? ¿Cuál fue la intención de la venida de Jesús? Es que nosotros podamos ser salvos, que podamos convertirnos de nuestra maldad. Entonces es importante para nosotros. Entonces la intención, hermanos, era convertir a todos nosotros de nuestras iniquidades. Nadie queda fuera, no hay exclusividad en eso, no hay límites. La intención del evangelio dado a Israel, hermanos, era para volver a todo Israel de sus iniquidades. Porque otra razón diría Jesús, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Por todo el mundo. El evangelio, hermanos, es tan amplio, pero muchas veces la iglesia lo ha limitado. Hay muchos de nosotros que hemos limitado la iglesia. No ha sido Dios quien la ha limitado, ha sido nosotros como congregantes quienes hemos limitado la iglesia. Y no solamente en eso, entonces nuestra manera de pensar, hermanos, en como usted y yo pensamos, aún de esa manera nosotros oramos.
¿Cuántos de nosotros entonces necesitamos amplificar eso en nuestras vidas? Él vino por toda criatura. Amén. Porque a toda criatura se le ha mandado arrepentirse, dice la palabra de Dios. Entonces, esta debe ser una parte constante, hermanos, en la vida de la iglesia, el orar por los perdidos. Entonces, Pablo aquí, hermanos, identificó un grupo especial de personas dentro de esta categoría, aquí en 1 de Timoteo, capítulo 2. Hombres por quienes la iglesia debe de orar, por los reyes, dice, y por todos los que están en eminencia. Él no aísla a los grupos, Él abarca a todos. Por otro lado, algunas veces, hermanos, los líderes y los reyes y los gobernantes, en cierta manera, se ven muy distantes de la iglesia. Y la iglesia siente muy pocas veces la responsabilidad de orar por ellos. Tal vez usted y yo no los conozcamos personalmente, pero necesitamos orar por ellos. En cierto modo están por ahí fuera en un ambiente tal vez diferente al suyo y el mío. Pero usted y yo tenemos la responsabilidad de orar por ellos. Pudo haber habido inclusive una tendencia en aquel tiempo en la iglesia, si podemos ver una polémica en este punto. Había una polémica en este capítulo. Haber inclusive una tendencia aquí que ellos hablaban mal de sus autoridades, había. Por eso es una exhortación que Pablo está haciendo. ¿Cuán importante es para nosotros? ¿Qué diría Jesús si Él estuviera hoy aquí de usted y de mí? ¿Qué diría Jesús de nosotros en cuanto a nuestras oraciones? ¿Qué diría Jesús en cuanto en cómo nosotros como iglesia hemos respondido a nuestra comunidad? ¿Qué le diría Jesús hoy a usted y a mí? Tal vez tiene que comenzar por nosotros hoy. Tal vez tiene que comenzar primeramente por mí en un compromiso con Dios. La pregunta es, ¿por qué estamos orando? ¿Por qué está orando usted? ¿Por qué estamos orando? Por años la iglesia ha dicho en cierta manera, bueno, vamos a orar porque sean sabios, iremos para que hagan lo correcto estos hombres. Ese no es el punto del texto, ¿sabía usted? Oren. ¿Por qué? Por su salvación. Ese es el punto. Ese es el punto de ese texto. Salvación. Porque solamente Dios puede cambiarlos. Porque necesitan una sabiduría diferente a la de este mundo. Como la que habla Santiago, la sabiduría de lo alto, que es santa, que es pura. Entonces es importante que nosotros podamos orar. Es Dios quien quiere que todos los hombres sean salvos. Entonces, ¿qué estamos diciendo? La naturaleza de la oración evangelística es que oramos con gran compasión personal, involucrando con toda persona que está en una situación terrible. Entonces, la oración evangelística significa que entendemos la gran necesidad que hay en el mundo, entendemos la gloria de Dios y nos involucramos con empatía, no con apatía. Apatía es que rechazamos, empatía es que podemos orar por ellos independientemente, con compasión en el problema de los perdidos. Esa debería ser nuestra intencionalidad. Entonces, oramos y oramos por la salvación de las personas. Y usted pregunta si Dios responde eso. Pudiera ser que la muerte de Esteban en el capítulo 7 de Hechos, conforme él estaba debajo de esas piedras sangrientas, su vida estaba siendo quitada en ese momento. Pero en ese momento me pregunto si él oró por la salvación de aquellos que arrojaban esas piedras. Ahora la pregunta que usted y yo nos deberíamos de hacer en ese momento que Esteban estaba pasando por esa situación, pudiera ser que la salvación de que uno que estuvo ahí entre esos que lo mataban fuese el resultado de una oración. ¿Sabe quién sería el nombre de esa persona? Pablo. Saulo, podríamos decir.
¿Y quién está exhortando aquí a Timoteo ahora? Pablo, después de perseguir a los cristianos para matarlos, tal vez la oración, tal vez Esteban nunca vio. Pero tal vez su oración tuvo respuesta. ¿Por cuánto tiempo vamos a seguir orando por nuestros hijos? Llevémoslo, no la llevemos ahora a esa magnitud, pero nuestra familia, nuestro esposo, nuestra esposa. 25 años oramos nosotros por mi hermano mayor Jaime. 25 años. Mi mamá vio la respuesta. No lo vio aquí. Pero ahora mi hermano es creyente. La oración tiene poder. Y si usted no lo ha probado, comience a orar. Comience a doblar rodilla al Señor. Comience a rendir su corazón al Señor. Podría ser que la salvación de Saulo o Pablo fue la respuesta a la oración simple del corazón de Esteban. Podría ser que en Hechos 16, cuando usted encuentra a Pablo y a Silas en la cárcel y en el cepo, y dice que estaban ahí en la cárcel y estaban cantando y orando, podría ser que ahí estaban orando por la salvación del que tenía autoridad sobre ellos. Esto era el carcelero ¿de quién? De Filipos. Podría ser que Dios en su providencia maravillosa trajo un terremoto y sacudió, dice la palabra, aquel lugar e hizo como resultado en esa misma noche, unas cuantas horas después que el carcelero de Filipos y su casa entera fueran redimidos. Y no solamente redimidos, pero bautizados. ¿Y qué es la gran comisión? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Enseñándoles, pero también bautizándoles, dice. Podría ser que eso fue la respuesta de la oración de Pablo que hizo temblar aquel lugar. Algunas veces yo diría, Señor, ¿será que tu pueblo está orando y tú mandaste esta pandemia? Pero cuando miramos cómo respondemos los creyentes a esta pandemia, me da, dice, Señor, tal vez necesitamos otras 3, otras 4 más. Pastor, no diga eso, que me acabo de poner la primera vacuna y dolió. Y no es que me estoy burlando de eso, hermanos. ¿Qué más necesitamos para poder entender la responsabilidad que Dios nos ha llamado? Que usted y yo podamos entender la responsabilidad que tenemos como creyentes. Yo no estoy hablando, hermano, no me malinterprete, de solo venir a la iglesia. No, yo estoy hablando de una vida diaria. Porque es fácil venir y orar y cantar aquí, hacer toda la liturgia. Es nuestra vida diaria, nuestra responsabilidad que usted y yo tenemos de orar por los perdidos. ¿Cuánto de nosotros estamos invirtiendo en eso? Entonces, la oración evangelística, hermanos, es una prioridad, es una necesidad para la iglesia. Y su naturaleza es muy simple. ¿Emana de dónde? Del corazón, de nuestro corazón. Si estamos compungidos por los perdidos. ¿Se ha dado cuenta usted cuánta necesidad hay allá afuera? A usted no le compunge, hermanos, ver la destrucción que está allá afuera. Los jóvenes hoy en día, los niños. ¿Ha ido usted a downtown bajo el puente? ¿Cuántas personas están ahí abajo? Hay estos que solamente pasan pidiendo. Pero ¿cuántos de nosotros podemos pararnos y orar por ellos? ¿Cuántos de nosotros nos compungimos por los que están perdidos? El Señor lloró, dice. Eso emana de nuestro corazón. Cuán sensibles nosotros estamos. Pero si nuestro corazón no ha sido entregado a Dios todavía como debería ser, tal vez no lo vamos a poder entender. Esa es nuestra responsabilidad. No sé si usted entiende eso. Yo creo que ha sido repetitivo mi mensaje. ¿Entiende usted que lo que está perdido
también está condenado al infierno. También emana entonces de un entendimiento de la gloria, de la gracia de Dios, de lo que yo comprendo de Dios. Termino con esto. Dice que hubo una niña sorda y muda en la escuela dominical. Una niña que era sorda y muda en la escuela dominical. Ella nunca había oído una palabra y ella nunca había hablado una palabra. Pero la maestra escribió en un pedazo de papel. Tuvieron una pequeña lección y la maestra escribió la siguiente pregunta: ¿qué es la oración? Y ella tomó su lápiz y escribió: la oración es el deseo del corazón. Ese es nuestro deseo. Ese es nuestro deseo, orar. Eso es oración. Sea que llegue a los labios o no, la oración, hermanos, es el deseo del corazón. El deseo de su corazón, que todos los hombres sean salvos. Ese es nuestro deseo. Ese es nuestro deseo. Su familia. Hablemos de su familia. ¿Está orando usted por ellos? ¿Cuánto ora usted por ellos? ¿Cómo demuestra usted el amor a ellos? Tal vez tiene que comenzar por usted. Yo le voy a invitar, hermano. Hoy no piense en usted. Tal vez si es una decisión que usted tiene que tomar de entregar su vida a Dios, hágalo hoy. El próximo domingo vamos a traer un nombre. Ya sea que esa persona esté aquí en este país, solo el nombre, tráigalo. Yo voy a tener un marcador. Y lo que vamos a hacer es que en esto vamos a escribir el nombre de todas esas personas. Y vamos a estar orando. Yo voy a invitar a la iglesia que el próximo domingo, después de terminar el servicio, tal vez se dé una vuelta y que usted pueda ver nombres. El Señor nos conoce por nombres. Yo espero ver Biden ahí. Yo espero ver nuestro alcalde ahí, orar por él. Seamos intencionales, hermanos. Nos ponemos en pie. Y tal vez para aquellos que dirá, pastor, ¿y esto en qué influye en mí? Yo todavía no he aceptado al Señor Jesucristo. Lo maravilloso de la palabra es que usted hoy puede orar aún por su salvación. Y si ese es su deseo hoy, incline su rostro ahí, hermanos. Inclina nuestro rostro y vamos a hacer esta oración. Tal vez con aquellos que nos están viendo. Tal vez hay alguien hoy aquí que necesita reafirmar hoy su compromiso con Dios. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor. Padre de la gloria, Dios, te bendecimos, Señor. Aquellos que nos ven hoy, Señor, tal vez hay alguien, Señor, que todavía no ha aceptado, no ha recibido. Hoy te pedimos, Dios, por esta persona. Y si usted está dispuesto a entregar su vida, repita conmigo: Señor Jesús, hoy te entrego mi vida. Te pido perdón por mis pecados. Y yo oro, Dios, y reconozco que tú eres el Dios de salvación. Me arrepiento de mis pecados y te entrego mi vida. Hoy yo te pido, Dios, que perdones mis pecados. Ayúdame, Señor, a llevar una vida que te honre y que te glorifique.
Ayúdame, Señor, a buscar un lugar donde pueda congregarme y donde pueda crecer más en tu palabra y pueda ser discipulado. Ahora para nosotros como iglesia, que ya hemos aceptado al Señor Jesucristo, Dios, ayúdanos a poder ser una iglesia con intencionalidad en oración. Que podamos orar, Señor, por los perdidos. Que podamos orar por nuestras comunidades, por nuestros presidentes, por nuestras naciones, por nuestros compañeros de trabajo, Señor. Por aquella señora que tal vez veo en el mercado a veces y que algunas veces he tenido el deseo de hablarle, o aquel vecino, Señor. Tal vez ayúdame, Señor, a poder conectarme. Permíteme, Dios, la oportunidad de poder conectarme con estas personas, Dios. Ayúdame, Señor, a entender la responsabilidad que tengo de orar, Señor, por mi comunidad, Dios. Pon en mi corazón, Dios, la intencionalidad, la sensibilidad, Dios, de buscar, Señor, de poder entregar, Señor, este tiempo, Señor, donde puedo derramar mi corazón a ti, Dios. Y si ha habido insensibilidad en mí, Dios, por los perdidos, Dios, ablanda mi corazón, Dios. Que mis oraciones, Dios, puedan ser oraciones que te agraden a ti, Dios. Que sean oraciones basadas, Dios, en tu palabra, en lo que tú nos has llamado a un Dios. No oraciones solamente que se enfocan en mí, Dios, pero también, Señor, en aquellos que están perdidos. Te bendecimos, Dios, te exaltamos. Ayúdanos, Señor. Que de hoy, Señor, sea un tiempo, Dios. Que hoy, Señor, pueda dar el primer paso para llevar una vida de oración que te bendiga y te exalte. Oramos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Así puestos de pie, hermanos, vamos a orar por nuestros diezmos y ofrendas. Sigamos orando, hermanos. Tenemos un reto. El sábado, hermanos, queremos hacer, siempre ha sido nuestro deseo, tener un servicio de oración, donde vengamos a orar. Incluso yo necesito voluntarios, que el domingo vengamos a orar antes de comenzar, y que usted ore para que el Señor me pueda ayudar a mí también a predicar la palabra, y que las personas que vengan a este lugar puedan tener un encuentro con el Señor. Necesito personas que vengan a orar temprano acá. Yo no voy a preguntar en estos momentos cuántos desean venir, pero sí voy a orar que el Señor ponga a alguno de nosotros en venir a orar. Y que el sábado, hermanos, esta iglesia pueda conocerse por una iglesia que ora y que dobla su corazón a Dios. Oremos, hermanos. Vamos a orar por nuestros diezmos y ofrendas. Amén. Antes que nada, queremos, antes de terminar, darle las gracias a usted por su presencia en este lugar. Sé que llegaron personas después de que iniciamos y agradecemos a Dios por haber tomado este tiempo, que esperamos haya sido de bendición para cada uno de ustedes, a nuestros amigos, a nuestros hermanos que nos ven también por esta plataforma. El Señor les bendiga y gracias por estar con nosotros. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios. Damos gracias a Dios por el regreso de nuestro hermano Elvis también. Gracias al Señor, le guardó y le trajo con bien. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo que tú nos has permitido, Padre, para exaltar y glorificar tu nombre. Gracias por tu palabra. Señor, entendemos que tu palabra siempre nos compromete, Padre, a ser mejores cada día, Señor. Ayúdanos, Padre, a caminar conforme, Señor, a tu voluntad. Bendice a cada uno de los hermanos que estuvieron en este lugar y a través también de la línea, Señor, donde nos han podido ver. Padre, bendice también los diezmos y las ofrendas. Señor, que tú seas el que administre a través de nuestros hermanos este dinero, estos diezmos, estas ofrendas, y bendice también a cada dador alegre. Gracias, Padre, porque nos haces partícipes de tu obra a través también de las ofrendas. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias.
Llévanos con tu paz y con tu bendición a nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Tengan un bendecido día.